Buenas noches. Por respeto a ustedes vamos a comenzar. Si alguien llega ahorita más tarde, que se vaya incorporando. Agradecerles a todos los que están aquí, a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Hoy es la cuarta sesión de este curso sobre la cristiada en nuestro país y tenemos un invitado de lujo. Tenemos al padre Jaime Fonseca González. Vamos a pedirle, antes de presentarlo, que nos ayude con la oración. Padre, ¿nos puede ayudar? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios que nos asista en este momento, que de esta reflexión sobre este tema del magisterio de la Iglesia nos enseñe también a valorar lo que la Iglesia ha hecho, a tomar conciencia de nuestro compromiso como hijos de Dios y como católicos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me voy a permitir dar una pequeña, muy breve reseña del currículum del padre Jaime Fonseca. Él es sacerdote, padre Jaime Fonseca González, originario de San Francisco de Asís, municipio de Totonilco, Alto Jalisco, ordenado sacerdote el día 15 de mayo del 2010, estudió en la Universidad Pontificia de México del 2016 al 2018, la licenciatura en Historia de la Iglesia y Catolicismo en México. Actualmente es el responsable del Archivo Histórico de la Diócesis de San Juan de los Lagos, capellán del coro de la Catedral de San Juan de los Lagos y además es un conferencista muy ameno, con amplios conocimientos. Impartió aquí el tema de la historia de la Iglesia, algunos se han de recordar. Entonces, ahora sí, como luego dicen, hay que sacarle todo el jugo posible, ¿no? Hay que aprovechar a nuestro conferencista. Comentarles así rapidito, nomás para poner el marco. Ya hablamos de los antecedentes lejanos, antecedentes cercanos. Ya hablamos de los 300 años de el virreinato en México. Ya hablamos del tema de la independencia. Hasta aquí la acción de la Iglesia solamente era de los consagrados. A partir de ahora vamos a ver lo que son los laicos, porque de aquí para atrás no se movían los laicos sin el permiso del cura. Es más, los curas estaban al frente de los movimientos. La independencia en nuestro país participaron nada más 306 sacerdotes en todo el país, y ellos eran los que organizaban. Y cuando dejó el cura Hidalgo, pues agarró el cura Morelos, y cuando agarró el cura de aquí, dejó el cura de allá. Es decir, pero a partir de Rerum Novarum, a partir de este momento, vamos a empezar a ver lo que es la labor de los laicos organizados. Y aquí tendremos que entender el papel que nos toca a nosotros los laicos con respecto a defender a nuestra Madre Iglesia y con respecto al trabajo en la sociedad. Dejo con ustedes al padre Jaime Fonseca. Gracias, padre. Creo que sí. ¿Así? ¿Sin Sí. micrófono? ¿Ya lo traen? ¿Sí me integrado? escuchan, verdad? Sí. Bueno, hay quienes creen que la Iglesia es nada más cuestión de intimista, cuestión de conciencia, cuestión de nomás ir a rezar y ya. Nada más. Pues error, porque el ser humano, con todas sus dimensiones, fue creado por Dios. Cuando llegan a la confesión algunos jóvenes y me dicen, pues ¿sabe qué? Yo dudo de la existencia de Dios porque en la escuela me han enseñado que el mundo se hizo distinto a como aprendimos en el catecismo. Y entonces yo les pregunto, y bueno, ¿y qué te dicen en la escuela? Pues es que hubo una explosión y de ahí se fue formando el universo. ¿Ustedes habían escuchado esa teoría? ¿Cómo se llama esa teoría?
Muy bien, y siempre les pongo el reto a los jóvenes. Y los reto a ustedes. Saquen su celular y busquen quién fue el que hizo esa teoría. Un sacerdote jesuita. Y cuando el joven que está confesándose le digo eso, dice, caramba, la iglesia también se mete a cuestiones científicas, a cuestiones de bioética, a cuestiones de la situación de los obreros. La iglesia no nada más te va a invitar a rezar. No te va a invitar solamente a que vayas a misa el domingo. Te va a invitar a que vayas a misa el domingo para que de ahí salgas con un compromiso y desde tu campo de acción trabajes. ¿Sí? Y entonces ya le digo al joven, lo que tú aprendiste en el catecismo no tiene contradicción con la teoría de este sacerdote. El libro del Génesis dice, Dios separó la luz de las tinieblas y pasó un día, pero ese día no lo podemos tomar como de 24 horas, como lo entendemos hoy. Entonces, para que entiendas que la iglesia está inmiscuida en todos los campos, desde la medicina hasta la ciencia, desde la cultura hasta la educación. La iglesia no es retrógrada. La iglesia es la institución que busca dignificar a las personas y por eso ha creado las universidades desde la Edad Media. La iglesia no manipula conciencias, sino ayuda a que el hombre sea más consciente de lo que tiene que hacer. Hoy vamos a ver este tema de la Rerum Novarum y su aplicación en nuestro país. La Rerum Novarum es uno de los documentos del magisterio de la iglesia, uno de tantos que tiene mucho eco todavía. Porque al aniversario de esta publicación de este documento de la Rerum Novarum, pues hizo el 40º annus, el 100º annus, o sea, se ha publicado cada centenario, cada cierto tiempo de la celebración de la publicación de este documento, se vuelve a recordar y los siguientes papas le vuelven a dar un plus para pulir estas enseñanzas del Papa León XIII. ¿Cuál va a ser mi esquema para este tema de hoy? Yo sugiero ver quién es León XIII, la Rerum Novarum, situación social en México, cómo llegó la Rerum Novarum a México y la aplicación de este documento en México. ¿Quién era el Papa León XIII? Bueno, nació en Carpineto en 1810, hombre de una gran cultura, humanista, alta capacidad política, benigno y conciliador, de carácter frío, con una enorme capacidad de trabajo y de mucha grandeza espiritual. Fue electo papa el 20 de febrero de 1878 por 60 de los 74 cardenales y tomó el nombre de León XIII. Este papa fue quien va a publicar este documento de la Rerum Novarum. Pasamos ahora sí lo que es la Rerum Novarum, qué es, cómo se come, qué tiene este documento. Bueno, se publicó el 15 de mayo de 1891. ¿Cuál es el contexto que hay? ¿Por qué el Papa tiene que escribir este documento? Primero, está la revolución industrial. Se han inventado las máquinas. Las fábricas comienzan a desarrollarse, pero necesitan obreros. Necesitan mano de obra en las fábricas. Pero esos obreros, su dignidad está siendo pisoteada
Una terrible explotación laboral. Hoy dices, tengo la obligación de trabajar 8 horas. Pero en ese tiempo eran hasta 16 horas. Hoy dices, tengo derecho a vacaciones. En aquel tiempo no. Aparte, que en este contexto Carlos Marx está presentando su obra El capitalismo y sus ideas del comunismo. Carlos Marx proponía la tensión entre las clases sociales. ¿Eres obrero? Rebélate contra el patrón. Rebélate porque tú te da tu salario, sí. Pero el patrón, cuando vende tu producto que tú hiciste, él le gana una plusvalía. Él no trabaja. Tú eres quien está trabajando. Y esa plusvalía se queda a él. Él disfruta de la ganancia de tu trabajo. Rebélate contra él. Ahora, era también decir, tu obrero, quítale al burgués y al dueño de la fábrica su industria, que sea el Estado quien la administre, y así esa plusvalía se va a distribuir entre todos. Es una utopía. Además, con estas ideas de Carlos Marx, pues pasaba a un totalitarismo, pasaba a una dictadura, porque al final el poder, el Estado, se quedaba con toda la riqueza. Entonces, estas ideas de Carlos Marx y luego la Revolución Industrial son una de las causas que motivan al Papa León XIII a escribir este documento de la Rerum Novarum. Se estuvo reflexionando la situación de los obreros por más de 40 años antes de publicarse este documento. Y se hace varias redacciones. Primero, el padre Liberatore, sacerdote jesuita, en 1890 presenta un esquema. No agrada, lo ven que no abarca toda la realidad, y entonces presentan ese mismo año un segundo esbozo, un segundo esquema. Ustedes sabían que cuando el Papa vaya a sacar un documento, una exhortación apostólica, una encíclica, tiene quien la escriba. Lo leen los teólogos, lo lee el Papa, da sus afinadas y luego ya después lo publica y lo firma. ¿Sí? Y entonces, hasta un segundo esbozo es cuando se decide publicarlo. Es traducido al latín por los secretarios Boccali y Volpini, y después algunos retoques importantes introducidos por el Papa, y se publica el 15 de mayo de 1891. ¿Cuál era el objetivo del Papa León XIII con este documento? Alguien que nos haga favor de leer. Definir la postura de la Iglesia para reafirmar la necesidad de crear y propagar asociaciones obreras católicas consideradas como las únicas capaces de lograr la concordia entre distintas clases. Primero, reafirmar la postura de la Iglesia ante ese problema. La Iglesia como madre no se tapa los ojos y se hace sorda. Hay una situación y un clamor, los obreros. Pero la Iglesia no está de acuerdo con la doctrina de Carlos Marx. Porque Carlos Marx era guerra entre las clases sociales. Que el obrero destruya la clase burguesa. Aquí la Iglesia es concordia
entre las distintas clases. Para que haya esa concordia, se necesita que los obreros tengan asociaciones que se defiendan ellos mismos. Esas asociaciones se llamarán sindicatos. ¿Sí? Yo pongo 4 puntos para mí elementales de la Rerum Novarum. Primer punto, queda ratificado el derecho natural a la propiedad privada, subrayando su función social. Carlos Marx no acepta propiedad privada. Todo es del Estado. Así es que por más que trabajes, según Carlos Marx, nunca vas a poder tener un carro o no vas a poder arreglar tu casa. Todas las casas serán iguales. Y entonces la iglesia dice, no, el ser humano tiene derecho a la propiedad privada, a que si trabaja pueda tener una vida digna, a que a lo mejor pueda adquirir algún beneficio, algo que guste, pero que no se nos olvide que sobre la propiedad privada existe una hipoteca. ¿Nos puedes decir qué es la hipoteca social? Es de todos. Tú tienes una propiedad privada, tienes derecho a adquirir un bien, pero ese bien también tienes que pensar en hacer el bien para los demás. Y esa es doctrina social de la iglesia. ¿Sí? Segundo punto, se atribuye al Estado la obligación de promover la prosperidad pública y privada, superando el ascentismo liberal, pero se marcan a la acción estatal de carácter subsidiario límites que no puede sobrepasar. Palabras más claras. El Estado tiene obligaciones que cumplir y no se tiene que hacer sordo. Pero tampoco no irse al otro extremo. Soy papá gobierno y pídeme y yo te lo voy a dar todo. ¿Sí? O sea, uno es ausente, el Estado, sordo y ciego a la necesidad, y el otro es, te doy todo, pero no te esfuerces. Tan malo un espacio, tan malo el otro. ¿Sí? Tercer punto, a los obreros se les recuerda sus deberes con relación a los patronos, a los patrones, dejando claro que tienen derecho en estricta justicia a un salario justo o suficiente que les ayude a tener una vida digna frente a una concepción puramente económica del trabajo, porque veían nada más al obrero como un parte de una máquina y dices, lo estás instrumentalizando a la persona. No lo estás tratando como una persona, como un hijo de Dios, con una dignidad. Pero también tiene un derecho, así como tiene deberes el patrón, tiene derechos. Deberes del patrón, pues es dar salario suficiente, prestaciones, cuestión de salud, cuestión de seguridad en el trabajo. ¿Y cuáles serán los derechos del obrero? A ver. Salario justo. Jornadas justas. Prestaciones. Salud. Todos esos asuntos. Cuarto punto. Se condena la lucha de clases. La iglesia no está de acuerdo a la doctrina de Carlos Marx. Se reconoce a los obreros el derecho de asociarse a defenderse de forma pacífica, no con las luchas, no a las luchas de clases, pero sí a la defensa de sus derechos.
como que en esas 4 ideas se podría centrar y resumir la Rerum Novarum. El gobierno tiene la obligación de prever lo necesario, de cuidar que los obreros tengan sus derechos y se cumplan sus derechos, que el patrón sea vigilado también por el Estado, no luchas de clases y que el ciudadano, el obrero, todas las personas tienen derecho a la propiedad privada. Ese es el contexto, o esos eran los 4 puntos de la Rerum Novarum. Mientras se escribía y se publicaba la Rerum Novarum en Europa, ¿cuál era el contexto histórico que vivía nuestra patria? En la época del Porfiriato. Es una época controvertida. Yo quiero escucharlos a ustedes, ¿qué fue lo que aprendieron de Porfirio Díaz cuando ustedes iban a la escuela? Que duró años y años en el poder. Un dictador. ¿Qué más? De abusos. Impuestos de todo. Hizo más ricos a los ricos, pero en menos personas. ¿Qué más? Por eso es controvertido, porque escuchamos todos estos aspectos, pero luego descubrimos que metió el ferrocarril, que valía más el peso sobre el dólar. Una paz impuesta que en el siglo XIX, por más de 30, 40 años, había revoluciones y guerrillas entre liberales y conservadores, y llegó este general que había participado en la guerra contra los franceses y en un 2x3 puso en orden a México con aquella doctrina de mátalos en caliente y después averiguamos. También metió la cultura afrancesada, la minería. Entonces, por eso, este periodo es controvertido, pero esa es la realidad. La situación económica es favorable, sí, el peso está por encima del dólar, pero existen las tiendas de raya. ¿Cuáles eran las tiendas de raya? Yo te presto y me sigues debiendo, no te me vas hasta que me pagues. Nunca va a acabar de pagar. Nunca va a acabar de pagar. Exactamente. Como unas tiendas hoy modernas, sin decir marcas, sin decir, pero que vas, compras algo y cada cierto tiempo tienes que estar llevando tu abonito, es las nuevas tiendas de raya, no se crean. Lo que tú producías como trabajador era para la hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenías que consumir con lo que te pagaban. Por ejemplo, ahí salió el vale cierta cantidad. En la misma hacienda cobrabas lo que tú ya habías hecho, lo que te pagaba y te quedabas igual. Exactamente. Y no alcanzabas. Era muy común, por ejemplo, que si usted vendía su canasta de maíz en 50 centavos, si usted ocupaba se la vendían al doble. Entonces el campesino siempre estaba endeudado y decía tienda de raya. Pero eso sigue sucediendo hoy. Exactamente. La deuda se heredaba. Entonces, por eso es una época controvertida. Hay una paz impuesta, ¿sí? Con esa ley de mátalos en caliente y después averiguas. Él pudo solucionar un conflicto de guerrillas internas que hasta Europa lo reconoció y dijo, es buen presidente, porque ya los metió en cintura a todos. ¿A costa de qué? Se formaron clase alta formada por grandes terratenientes llamados hacendados, grandes comerciantes, explotadores mineros y también alto clero. ¿Por qué? Porque desde que empiezan los conflictos entre liberales y conservadores, la iglesia se ve atacada, pero en el periodo del Porfiriato, Porfirio Díaz se pone una cierta venda en los ojos para no aplicar las leyes
a rajatabla las leyes de Reforma, las leyes de Juárez, las leyes de Lerdo. Dicen que el cabello de una mujer puede más que una yunta de bueyes. Y su esposa de Porfirio Díaz, Carmelita era muy católica. Entonces, Porfirio Díaz se hizo así, ciego y sordo y mudo, para aplicar las leyes que regían el país, y la iglesia empezó a moverse como pez en el agua. Hay otra clase que es la clase media, que son los pequeños comerciantes, médicos, abogados, mayordomos de haciendas, pero la tercera clase es la baja, indígenas, campesinos y obreros. Y durante el porfiriato hay conflicto en Cananea, conflicto en Yucatán, en las haciendas enequeneras, por las injusticias que cometen los hacendados y los dueños de las fábricas. En Veracruz, en Río Blanco. Y entonces hay este conflicto. Quiero que nos centremos en campesinos y obreros, porque es donde la Rerum Novarum va a tener como un poco más la aplicación en México. ¿Cómo llegó la Rerum Novarum a México? Alguno de nosotros puede pensar, pues se publicó el librito, llegó desde Europa aquí, sí, ese es uno. Pero la situación es que en este tiempo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayor parte del episcopado mexicano había estudiado en Roma en el Colegio Pío Latinoamericano. Y el Colegio Pío Latinoamericano era dirigido por jesuitas. ¿Y qué tiene que ver los jesuitas? Pues que los jesuitas, ellos habían redactado la Rerum Novarum y de algún modo, desde la formación jesuita, habían impregnado en los estudiantes del Colegio Pío Latino la doctrina de la Rerum Novarum. Y entonces eso va a provocar que la mayoría del episcopado mexicano esté metido en estas ideas y apoyen a los obreros, a los campesinos, los círculos de social, el secretariado social que se va a formar en México. Porque ellos tienen claras ideas de la Rerum Novarum. Por eso puse esta imagen que corresponde al hoy, supuestamente a la capilla del Colegio Pío Latino actual, no el de esa época. Fíjense, nada más. José Mora y del Río es el arzobispo de México. En su momento lo vamos a ver cuando veamos el Partido Católico Mexicano. Por eso lo tengo de distinto color a cada uno, Juan de Jesús Herrera, obispo de Tulancingo. Manuel Fulcheri, de Cuernavaca. Francisco Orozco y Jiménez, de Guadalajara, metido en la cuestión social con las semanas de campesinos. Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de la arquidiócesis de Michoacán, de Morelia. Será uno de los que harán los arreglos con Pascual Díaz y Barreto en julio del 29. Emeterio Valverde, obispo de León, fue el que promovió la construcción del Cristo Rey. José Otón, obispo de Zamora, donde se van a realizar las primeras semanas sociales. Gerardo Anaya, obispo de Chiapas. Enrique Sánchez, arzobispo de Puebla. Rafael Amador, obispo de Guajuapan de León. Francisco Plancarte y Navarrete, arquidiócesis de Linares. Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis. Martín Trisler, arzobispo de la arquidiócesis de Yucatán. Todos ellos estudiaron en el Colegio Pío Latino. Entonces tenían claras ideas de qué era lo que el Papa estaba pidiendo en Europa
para defender los derechos de los campesinos y de los obreros. ¿Cómo se aplica esto que los obispos conocieron allá? Primero, ya había habido unos intentos previos antes de la publicación del Rerum Novarum. En 1882, en Durango, hubo una sociedad católica de artesanos. En 1885, una sociedad de obreros católicos en Oaxaca. Se hicieron unas cajas de ahorro donde se difundía la religión y la moral en Colima, 1895, posterior a la Rerum Novarum. En Guadalajara, los Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Puebla, círculos católicos, 1900. O sea, ya había algunos intentos. Se hace un congreso en Puebla, 1903, 1904, en Morelia, en 1906 en Guadalajara, otro congreso en 1909 en Oaxaca. ¿Cuáles eran los temas a tratar en estos congresos? La condición de vida de los obreros, la situación de los campesinos, los salarios de los obreros, las jornadas de trabajo, el fomento de la pequeña propiedad entre los indígenas. Se harán cajas de ahorro para que el campesino no se venda en el banco, porque pasaba similar en las tiendas de raya. Iban, pedían un préstamo en las bancas, impagable, entonces dijeron, vamos a hacer unas cajas de ahorro. Y de ahí se te va a prestar para que compres tu semilla, muevas tus tierras, cultives tus tierras, y no se te cobra interés. En la cuestión obrera, en 1908 surge la Unión Católica Obrera, coordinada por un padre josefino, José María Troncoso, quien contó con el apoyo del arzobispo Mora y del Río, arzobispo de México. En 1911, la Unión Católica Obrera se transforma en la Confederación de Obreros Católicos de la República. ¿Cuál era el objetivo de esta Confederación de Obreros Católicos de la República? Dar cohesión al movimiento, que el movimiento obrero sea un movimiento fuerte. Dar instrucción religiosa a los miembros de esta confederación. Capacitarlos con ideas inspiradas de la Rerum Novarum para que conozca hasta dónde tiene que exigir y proteger y defender sus derechos y obligaciones, aunque faltaba una definición clara de sus metas y alcances en estos primeros momentos, en estos primeros pasos de esta confederación. En 1913, plena revolución, se realiza en Zamora una segunda reunión de la Confederación Nacional de los Círculos Católicos. Surge dentro de ellos la corriente de católicos demócratas, representada por el padre Alfredo Méndez Medina, sacerdote jesuita, que después lo veremos porque a él el episcopado mexicano le pide que dirija el secretariado social después de la década de 1920. Se inicia pues una importante corriente defensora del catolicismo social con estos círculos. El objetivo de los círculos obreros era acercamiento a las clases populares con el fin de contener sus pasiones y a la vez defender sus derechos, sus aspiraciones y sus ideales. Mientras que el socialismo pretendía resolver el problema por la vía de la revolución, la Iglesia iba por el camino de la fraternidad y del amor, en donde las aspiraciones populares encontrarían la equidad, la justicia distributiva. Sobre las cuestiones de los obreros, para 1913
pedían que se fijara un salario mínimo, que se reglamentara el trabajo de mujeres y niños, que se permitiera la adquisición de un bien a la familia, protección al obrero en caso de accidentes, enfermedad o vejez. Un arbitraje obligatorio para resolver pacíficamente los conflictos laborales. Hoy hay una institución para eso. Representación legal de los intereses de los trabajadores. Está el sindicato, pero hay quien represente al sindicato y pueda defender desde lo jurídico sus derechos y obligaciones, sus compromisos. ¿Qué se les pide estos círculos? ¿Qué piden a los poderes públicos, a las autoridades? Reconocimiento de una personalidad jurídica a los sindicatos profesionales. Establecimiento de la ley del descanso dominical. Regulación de la legislación en las bolsas de valores y distribución equitativa de las cargas fiscales. Los obispos que participaron en Zamora en 1913 es Mora del Río, Leopoldo Ruiz y Flores, Eulogio Guilot, Oaxaca, Francisco Orozco y Jiménez, José Otón, Emeterio Valverde y Jesús Echeverría. Eso fue la cuestión obrera, pero luego aparecían las semanas sociales. Se hace en Puebla en 1908, en León en 1909, en la Ciudad de México en 1910, en Zacatecas en 1912. Los temas eran sobre el mejoramiento de la vida de nuestros indígenas, que se evitara la usura en el reparto de tierras. Y vienen luego los congresos agrícolas. Si fueron los sindicatos y la cuestión obrera, ahora vienen el asunto de los congresos agrícolas. Complementó de alguna manera la dinámica de las semanas sociales. El objetivo fue procurar el mejoramiento moral y material de los trabajadores del campo. Pidieron a los hacendados la abolición del peonaje y la instrucción y escolarización de los campesinos. Les pidieron a los campesinos no sublevarse contra los hacendados, contra los superiores. Se fundaron escuelas para obreros y sociedades mutualistas. En Tulancingo, en Zamora, se hicieron congresos agrícolas. Se hicieron cajas de ahorro que servían como bancos de avío para agricultores, comerciantes y pequeños emprendedores con una organización cooperativa y solidaria. Tenían en la mira de acabar con los agiotistas y con los créditos a corto plazo, que eran los únicos que se ofrecían en la banca. A mediados de 1914, la Iglesia ya contaba con una serie de organizaciones laicales que fueron su apoyo para fortalecer y difundir su proyecto social. Por ejemplo, la Asociación de Damas Católicas Mexicanas, así está escrito y así lo respeté. Asociación Católica de la Juventud Mexicana, los Caballeros de Colón y la Confederación Nacional de los Círculos Católicos Obreros. Estas 4 instituciones sirvieron durante 1914 del soporte del catolicismo social en México. Quiero que vean la fecha, 1914. Es plena revolución carrancista. Una revolución que podríamos decir es una introducción a lo que se vendrá en 1926. En unos momentos más lo vamos a entender. La Rerum Novarum también invita a que así como se defiendan los derechos del obrero, del campesino,
se necesitan de instituciones en el poder, en la política, que defiendan estos derechos de los campesinos y de los obreros. Y entonces dice la Rerum Novarum en el número 39, los ciudadanos tienen el derecho libre de asociarse, sindicatos, como así es en efecto, tienen igualmente el derecho a elegir libremente aquella organización y aquellas leyes que estimen más conducentes al fin que se han propuesto. La Rerum Novarum también quiere que los laicos se metan en el campo de la política. Y entonces aparece en México el Partido Católico Nacional. La última elección de Porfirio Díaz. Dijo que ya se iba, pero que siempre no. Y entonces Madero empieza a hacer campañas desde tiempo atrás a la no reelección. Madero alentó a los católicos antes de llegar al poder, pues para que ellos también participaran en la contienda electoral. Y se hace entonces este partido católico que aparece el 7 de mayo de 1911. Madero les dice a los católicos en 1909, la unión de ustedes con nosotros aumentará la fuerza y el prestigio de ambos partidos y principios, porque también el Partido Católico estaba en contra de la no reelección. Perdón, estaba a favor de la no reelección. Los obispos multiplicaron las cartas pastorales para alentar a los fieles a votar. Católicos retirados totalmente de la vida pública durante las guerras de reforma. La Rerum Novarum vino a motivarlos a que tenían que tomar conciencia de su participación en la vida pública y política. La paz porfiriana permitió que fueran saliendo poco a poco gracias a la Rerum Novarum. Católicos con inclinación política, por ejemplo, Miguel Palomar y Vizcarra, que fue uno de los que el arzobispo de México, Mora del Río, lo cita junto con otros para fundar el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional se forma como de 3 fracciones. Los católicos de la Ciudad de México, que son personas de dinero, los católicos de Jalisco, de la Arquidiócesis de Guadalajara, que tienen principios y la doctrina muy clara de lo que piden el Partido Católico. Y la tercera fracción es la Arquidiócesis de Michoacán, los católicos de Michoacán. El Partido Católico Nacional adoptó también, ya dije, el postulado maderista de la no reelección y el libre sufragio. Hay una inmovilidad de poder judicial, libertad de enseñanza. Postulaban la aplicación de las relaciones cristianas en el mundo del trabajo, fomento de instituciones de crédito para la agricultura. Estos eran los postulados que hacía el Partido Católico Nacional, además que los candidatos del partido llevarían a cabo un gobierno bajo normas y orden social católico. A grandes rasgos, eso es como surge el Partido Católico Nacional. Pero voy a tener que retroceder un poquito en la historia. Esta diapositiva la he puesto con un paréntesis en el encabezado. Yo les dije que en 1914 quienes sostuvieron la doctrina social y la Rerum Novarum fueron 4 grupos de la iglesia que ya durante la primera década del siglo XX se habían formado en los círculos sociales. Pero 18 días después de terminada la dieta en Zamora, el 9 de febrero de 1913, hay un levantamiento armado en la Ciudad de México. Un golpe de Estado.
el general Bernardo Reyes y Félix Díaz, conspiran contra Madero. Y ocurre el 22 de febrero de 1913 la muerte de Madero y Pino Suárez. Madero, el 9 de febrero, estaba en el castillo de Chapultepec y le informan de un golpe de estado del levantamiento de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Y Madero le pide a Huerta y al colegio militar que lo acompañe. La marcha de la lealtad, que tal vez de leal no tenía nada. Porque el que iba defendiendo al presidente Madero, tal vez era el cerebro del levantamiento y del golpe de estado, Huerta. Y entonces, pues sabemos que el 22 los matan, Huerta se queda como presidente, pero hay un detalle. Quienes están en las cámaras, en las secretarías de Huerta, eran miembros del Partido Católico Nacional. O sea, se hace en 1911, en 1913 la decena trágica, 2 años después de que se funda el Partido Católico Nacional, pero quienes están en las secretarías de Estado son miembros del Partido Católico Nacional. Y todos los jefes revolucionarios, lo primero que pasa por su mente es: ¿quién mandó matar a Madero? ¿Y ustedes qué creen que fue lo que pensó? La iglesia. ¿Por qué? Porque vean, todos los que están atrás de Huerta son o fueron miembros del Partido Católico Nacional. Y entonces comienzan todos los jefes revolucionarios persecución contra la iglesia, y aparece la revolución carrancista, profanación de templos y exilio de los obispos. Los obispos que estaban en México desde 1914, expúlsenlos. Y regresan cercano 1919-1920. Durante esos años están en el exilio. Algunos regresan y luego los vuelven a tomar y los vuelven a expulsar. Por eso lo puse en paréntesis, porque este es el paréntesis donde durante este tiempo estos grupos sostuvieron la doctrina social de la iglesia cuando la iglesia era perseguida durante la revolución carrancista. ¿Cuáles fueron los frutos de la doctrina social de la iglesia? Fíjense bien, aquí yo pongo 3 grupos, pero la verdad es que este es el netamente católico, O sea, a ver si me doy a entender. Se hace la Confederación Nacional del Trabajo con tinte católico, basado en los principios de la Rerum Novarum. Pero después de la revolución carrancista y de todos los conflictos, el gobierno dijo: la iglesia tiene peso entre los obreros. La iglesia tiene peso entre los campesinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer los grupos de obreros paralelamente al católico, pero si aquellos son católicos, pues estos vamos a ponerlos con tinte anticlerical y anticatólico. Entonces aparece la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, la CROM, que después pasará a ser la CTM. ¿Quién apoyó a Álvaro Obregón para la presidencia? La CROM. ¿Quién puso la bomba en la Basílica de la Virgen de Guadalupe? Un miembro de la CROM. Entonces, de algún modo,
el hecho de que la Iglesia Católica haya empezado a defender y a trabajar en el campo de los obreros, prendió la mecha para que el gobierno también se pusiera las pilas y apoyara a los obreros. Claro, torciditamente, ¿verdad? Pero lo hizo. En 1920, ya cuando se apaciguó la situación, que pudieron regresar los obispos a México, se estaba celebrando los 25 años de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, con este acontecimiento, el episcopado mexicano, porque hasta ese momento todavía no se le llamaba CEM o Conferencia del Episcopado Mexicano, decidió hacer 3 cosas muy concretas. Un seminario interdiocesano, que no lo hicieron en México por temor a lo que sucedió durante la Revolución Carrancista, que muchos de los bienes y seminarios se tuvieron que cerrar. Y entonces apareció el seminario de Moctezuma, donde muchos sacerdotes o algunos de los sacerdotes de la época de los 50 hasta los 90 se formaron allá, bajo la tutela de jesuitas. Otro proyecto fue la construcción de Cristo Rey. Y el tercero fue el secretariado social. A ver, ya hicimos los sindicatos, ya movimos el comité de trabajadores, ya vimos las semanas de campesinos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo los vamos a seguir sosteniendo? Pues que haya un sacerdote que coordine toda esta labor. Y es un sacerdote jesuita que ya había aparecido, Alfredo Méndez. Y entonces, la cuestión social debe de entenderse como ese conjunto de trastornos sociales, económicos, políticos y religiosos que se agitaban en torno del moderno problema del trabajo, producido en gran parte por el influjo de los ideales liberales. Esta era la idea del padre Alfredo Medina. ¿Qué es lo que hace este secretariado? Unificar las acciones de la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Para ello también publica una revista mensual que se llama Paz Social, para dar a conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia y dar todavía a conocer la Rerum Novarum. Pero muchas veces esta revista era casi exclusiva para los sacerdotes, para que ellos conocieran estas cuestiones doctrinales y la pudieran aplicar en sus parroquias. Conclusiones. ¿Qué tiene que ver este tema con el tema de la cristiada? Bueno, la Iglesia realizó lo que el Estado no había hecho. Sí, porque el Estado tiene que velar que sus ciudadanos vivan dignamente. El Estado tiene que velar porque el patrón no abusa de los obreros. ¿Y quién empezó este trabajo? La Iglesia. La Iglesia se mete con los obreros, comienza a tener apoyo de obreros y campesinos. El gobierno tiene miedo que la Iglesia en un momento tenga más poder y tenga más influencia sobre la población que el gobierno. En una lucha entre liberales y conservadores que ven a una iglesia oscurantista, de gente fanática, la Iglesia se presenta como una iglesia viva, manifestada en una cuestión social, en una política católica o democrática o democracia católica, y aparece una institución que se llama la Acción Católica. Restaurar todo en Cristo. Y aparecerá también la ACJM, el renacimiento de sindicatos, de pensadores, de católicos que son licenciados, Miguel Gómez Loza, Anacleto González Flores. Gracias a esta doctrina social de la Iglesia, serán líderes que el gobierno le tendrá respeto y miedo. Esto es como la detonación
de algún modo para lo que vendrá en la década de los 20. Yo les presento la bibliografía por si alguno de ustedes dice, pues yo quiero profundizar más, me interesa. Ad usum privatum, Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea, Universidad Pontificia. Aguirre Cristiani, este libro está muy bueno, se lo recomiendo, Una historia compartida. Revolución Mexicana y Catolicismo Social, está en el IMDOSOC. Y luego Vera Soto Carlos, Misioneros del Espíritu Santo, también nos aporta algunos datos sobre esta de la Rerum Novarum. Olimón Nolasco, Casas García, Juan Carlos, Universidad Pontificia de México, en el libro Iglesia, Independencia y Revolución de México, y Jan Meyer, La Cristiada, Clio, tomo 1, donde habla de esta cuestión, de que los sindicatos, el trabajo con los obreros, pues de algún modo le parece mal al gobierno, lo ve como insulto, como una insinuación, y entonces desembocará también de algún modo a la gesta cristera. ¿Preguntas? Son muy pocos los que se han declarado católicos como presidentes de México, sean por elección o interinos. Es el caso de Victoriano Huerta, el único jalisciense que ha estado en el poder. Sí. Por eso es tanto el ataque en la historia oficial. En la historia oficial, más bien, mira, El traidor. por haber matado al que promovió el plan de San Luis, la revolución, y todos los jefes revolucionarios no quedaron contentos con la traición que Huerta hizo. Que era un espiritista. Madero. Madero invocaba a los espíritus Sí. para que le dijeran qué hacer en el país. Sí, y sí. salía la noche encuerado y de blanco. Pues ya sí se dice eso, ¿verdad? Pero el detalle es que Huerta, más bien la molestia es haber asesinado a quien promovió el quitar el yugo de un dictador, el promover elecciones limpias, el apóstol de la democracia, así se le conoce a Madero, el haber traicionado los ideales de la revolución. Y a la iglesia se la llevó entre las patas, perdón la expresión, por los miembros que estaban en el Partido Católico Nacional y que estaban en su gabinete. Y que todos los jefes revolucionarios dijeron, la iglesia estuvo detrás de la muerte de Madero. ¿Quiénes van a ser los presidentes de la República en un largo tiempo? Los jefes revolucionarios. Obregón fue jefe revolucionario, Calles fue soldado y también jefe presidente en la revolución, Carranza, o sea, todos los que fueron presidentes durante un buen tiempo fueron de la milicia y participaron en la revolución. Y por eso tienen ese afán de acabar un poco a la iglesia. ¿Qué pasó realmente con la muerte de Madero? ¿Quiénes fueron los intelectuales asesinos de Madero? Porque hay la canonización de Miguel Agustín Pro, por un lado, que no se ha llegado a cabo, nomás lo beatificaron, y por el otro, la madre Conchita, ¿qué pasó allí? Más bien ellos no son de Madero, a ellos es de Obregón. El atentado que tuvo Obregón y después su muerte en la bombilla. Asocian al padre Miguel Agustín Pro por el vehículo que usaron un día del atentado. Y hasta allí. No se supo, se sabe que León Toral fue quien lo hizo. ¿Quién estuvo detrás? No se sabe si fue la Liga, si fue la Unión. Ahí quedó. No se sabe. ¿Verdad? Pero, ¿por qué no se sigue el proceso? Bueno, los jesuitas
a lo mejor por cuestiones políticas, como el caso de Orozco y Jiménez, por la diplomacia, se mantiene allí. Bueno, yo había escuchado hace un tiempo que el coraje de Carranza sobre Huerta fue que le ganó el golpe de Estado, porque ya estaba levantado el arma Zapata contra Madero, y él sí iba a hacer lo mismo, pero se lo ganó Huerta. Historia, habría que verla. Nunca había escuchado. Yo hasta donde lo que yo vi, lo que estudié, era que de algún modo Huerta, bueno, Bernardo Reyes y Félix Díaz, ellos habían comenzado, pero pareciera que la mente astuta, la mano que mueve la cuna era Huerta. Bernardo Reyes había sido general de Porfirio Díaz, incluso había participado dentro de los partidos que se hacían como el reyista, que eran de los partidos que se organizaban internamente por los cuales competía Porfirio Díaz para el poder. Pero como lo traicionó al última y se fue con su secretario de Hacienda, Limantur no. Limantur, se fue con Limantur en la asociación para su última reelección. Bernardo Díaz se declara en contra de él y forma parte del ejército o dentro del ejército para seguir a las órdenes de Madero, ya no a favor de Porfirio Díaz. Y por eso el celo de él siempre estaba en el tema de llegar al poder. El tema de la rebelión fue uno de los primeros que se levantaron contra Madero. Padre, para mí me con la duda el significado de Guerrero Novaro. Los documentos siempre empiezan en latín con las dos palabras que comienza el documento. Ahorita sí esa traducción, las cosas nuevas, porque novaro es nuevo, rerum, las cosas nuevas. Todos los documentos pontificios, las dos primeras palabras las van a traducir en latín y los van a presentar el documento así. Rerum novarum, cosas nuevas, gaudium et spes, gozo y esperanza, fides et ratio, fe y razón, mater y magistra, madre y maestra. Entonces siempre van a presentar las dos primeras palabritas con las que empieza el texto, las traducen a latín y así presentan encíclica Rerum Novarum, Pacem in terris, paz en la tierra. ¿Sí? Quedaron noqueados, ¿verdad? No, pues más bien es que nos interpela ahorita en este tiempo la Rerum Novarum. ¿Qué nos interpela? Estamos ahorita viviendo una situación difícil y tan... Y en un filito así tan leve. Y tan revuelta entre todos que no se ve claridad en el asunto. ¿A qué nos interpela más bien la Rerum Novarum? ¿Qué nos interpela? Formación de líderes dentro de la iglesia. Para que el laico, entonces, en su espacio, actúe desde su doctrina y desde lo que cree con los principios morales. Tanto en el campo de la política, como en la cultura, en la educación y como en lo laboral. ¿Qué tanta influencia o fuerza tuvo o su intervención la masonería? Con estos asuntos, En ese lapso, es que la masonería ha estado presente desde que México se independizó. 1821, porque México se independiza, pero la primera nación que lo reconoce como una nación independiente es Inglaterra. Y en 1824 publica la primera constitución, donde una de sus leyes es que la religión oficial será la católica. Y entonces Inglaterra le dice: si tú quieres que yo reconozca tu independencia y que hagamos tratos comerciales, tienes que modificar tus artículos de la Constitución y específicamente uno. Uno, porque yo no soy católico, yo soy anglicano. Y entonces empiezan a llegar las corrientes yorquinas de la masonería inglesa, las ideas de la masonería escocesa, y se mete a las cúpulas de poder.
Pero en este tiempo, pues todos los políticos, bueno, en el tiempo de Calles y eso, por lo menos yo no sé si alguno de ellos tuvo que ser alguno, pero Juárez estaba sumamente marcado de la masonería. Juárez ya creó el rito mexicano a partir de Juárez, entonces quita a los yorquinos, quita Y a los escoceses. Y sus hijos de él, en el tema de la masonería, vienen a ser todos los herederos de Calles y toda esa descendencia, por lo cual encumbran a Juárez como nuestro gran ídolo mexicano y su filosofía y política la siguen trabajando. Porque el fundador del Partido de la Revolución Mexicana, pues ponen como su gran hombre Juárez, del Rito Nacional Mexicano que funda, y el PRI en ese se basa, entonces, desde aquel entonces yo pienso, no sé, a mí me brinca la pregunta de que sí hubo mucha influencia para que todos los católicos que andaban metidos en la política, pues fueran eliminados. A mí me brinca eso, pues, yo hago al pensar desde, este estaba aquí, este estaba acá, este acá, ¿quién orquestaba tanto, o sea, para que sucediera, pues, todos estos anticatólicos, anticristianos ¿sí? Por ejemplo, la idea de poner los obreros contra los católicos, o sea, a mí pienso que había ese tipo de ideas por ahí, por ese lado. La CTM, la CROM, va a ir en contra, ¿verdad?, de católicos y sacerdotes. Porque es un anticlericalismo radical. Y ya la Constitución de 1917 también va a enfatizar más su espíritu anticlerical y anticatólico. Sí, por ejemplo, en el campo de la educación, cuando los maestros que estuvieron en la UPN, había unos fascículos donde sacaban cómo se educaba a las nuevas generaciones, totalmente con ideas anticatólicas, anticristianas, pero puro. Y el maestro docente tenía que estudiar esa historia de la educación, de cómo eran las escuelas y cómo eran los maestros y qué se les enseñaba. Entonces, pues, vienen fascículos así muy, cuando tú los lees, caray, ¿a poco esto estaba pasando en aquel entonces? Por eso decía que hay un peso en la masonería en eso. Probablemente, o sea, ya estaba inmiscuido, ¿verdad?, porque lo vemos en la Carta Magna, su espíritu anticatólico. Bueno, yo lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es el antecedente directo de la Ley Federal del Trabajo. Está aquí. Ahí está los derechos sociales, la parte de las organizaciones para formar los sindicatos, que en 1927, el artículo 127, se va a estampar de manera, pues, casi que nada más es una transcripción de los derechos sociales que se vinieron, vamos a decir, forjando para llegar a lo que es en la actualidad la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Eso es lo que me gustaría compartir. Es que de algún modo, como yo les decía, el gobierno ve en el asunto social de la iglesia como un atentado a lo que él le toca hacer, que no lo hizo, que no lo hacía, porque pues había una dictadura y luego se viene la revolución y todos están queriendo el hueso. La iglesia se ha preocupado por la cuestión de los obreros, por los derechos de los obreros, que tenía que haber visto y previsto el gobierno, ¿verdad?, porque esa es su responsabilidad, y no lo ha hecho. Entonces, el hecho de que la iglesia lo haya tomado, la iniciativa, y haya formado sindicatos, el gobierno lo ve como un atentado contra un derecho que él tenía o una obligación que el gobierno tenía. De hecho, en la actualidad, bueno, mi señora aquí participar. En la actualidad vemos un ejemplo porque en las escuelas públicas de gobierno no te permiten dar religión, ¿verdad? Claro. Y en las privadas llevan religión.
O como quitar los signos religiosos hace poco, ¿verdad? Un nacimiento que no podías ponerlo en una zona pública. Cuando es un tema escabroso, porque siempre hay que replantearlo, porque la ley positiva, que es la ley que hace el hombre, tiene que basarse en la ley natural. La ley natural no es la que hizo el ser humano, sino la que puso ya el Creador, Dios. Entonces el ser humano tiene derecho a la libertad, a la vida y el derecho a la libertad de credo. Entonces en un pueblo, en una nación donde la mayoría tiene un mismo credo, ¿cómo es posible que una ley positiva que ha sido creada por una institución del mismo pueblo vaya en contra de lo más elemental, donde la mayoría de sus ciudadanos tienen una misma fe? Es contradictorio. Artículos que van en contra de una profesión de fe, en contra de dar la libertad de credo y de expresar la religión. Entonces se ve marcado el ataque contra la iglesia y contra sus principios morales. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de la influencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la revolución? Se habla mucho de que provocó, o por lo menos alentó revoluciones en América Latina. Si hubo o no hubo. Estados Unidos siempre es el que mueve la mecha. Yo creo que sí tiene que ver mucho. Bueno, ahorita se me viene así rápidamente un hecho, ¿no? Cuando Carranza está en el poder, él rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque el embajador apoyó en su momento a Huerta. Y entonces también cree que Estados Unidos está apoyando al asesino de Madero, también. Pero también hay que contextualizarlo. Después Carranza se queda en el poder, él rompe las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero está el contexto de una guerra. De una guerra, la Primera Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos fue quien empieza a entablar relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano, con Carranza, porque le tiene miedo a que Carranza permita que lleguen soldados alemanes a territorio nacional y pasen a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sí tiene que ver mucho, siempre cuida sus intereses, siempre cuida, y cuando alguien se le está descarriando, también tiene que influir para que entre ellos se partan, para que se acomoden. ¿Sí? Los que han ido a Estados Unidos, no sé si por primera vez cuando estuvieron, les tocó pasar en la época del mes de mayo, no sé si les sorprendió que los norteamericanos festejan mucho el 5 de mayo y le andan a uno diciendo felicidades por el 5 de mayo a los mexicanos, a todos los mexicanos les dicen eso. A yo me sorprendió la vez que yo fui. ¿Qué tanta fiesta, qué rollo? Ahí está otro ejemplo de cómo Estados Unidos cuida que nadie de otra nación, de otra potencia, en nuestro país, porque siente que sus fronteras se empiezan a debilitar. Imagínate que si Francia se apodera de México. Y porque siente que sus intereses sobre los territorios vecinos se le pueden ir. Exacto. Entonces ellos se sienten que es un gran beneficio que México haya ganado la batalla contra Francia. También en su momento, cuando ven ya la etapa de la cristiada, Estados Unidos tuvo que meter mano para los arreglos. El embajador y sacerdotes. Entonces, también tuvo que ver Estados Unidos para que se tranquilizara la situación
con calles y la iglesia. Bueno, si no hubiera más preguntas, pues un fuerte aplauso para agradecerle a nuestro conferencista. Gracias, padre. Tres comerciales o tres anuncios. El primero, comentarles, va a haber un cambio en el programa. Por ahí cambiamos la sesión 6 por la 7, porque no se podían con la agenda de los conferencistas, entonces va a haber nada más un cambio para que ustedes lo tengan en consideración, ¿sí? La próxima semana hablaremos de la Constitución del 17, hablaremos del primer congreso educativo que hubo en el país, 1880, donde se estableció para bien de ustedes, ¿verdad?, los que fuimos a las escuelas públicas, que la gente se sentara en mesas binarias, que tuvieran un agujero donde poner el tintero, un cajón donde guardar los papeles Revolución, que era donde se apuntaba, que estuvieran las escuelas orientadas de oriente a poniente, para que no les diera el sol, que se sentaran los niños y tuvieran donde poner el reclinatorio los pies, que hubiera espacios para el ejercicio de la educación física, y ahí empezaron con las ideas de la escuela cientificista mexicana, que después aplicarían Garrido Canaval, y acá en el norte otro profesor que después se hizo revolucionario, y bueno, ya veremos de todas esas cosas que traeremos en ese sentido. Segundo anuncio, el día 23 de marzo, sábado 23 de marzo, tenemos nuestro primer paseo, y va a ser aquí a Totonilco. ¿A dónde? Al Lindero, donde murió Miguel Gómez Loza, donde lo asesinaron. Entonces, todos los que estén interesados, a través del WhatsApp, ¿alguien no está en el grupo? Ahorita los que no estén en el grupo de WhatsApp se arriman con el licenciado Uriel para que los anote y ahí puedan bajar las presentaciones y estar al tanto de los anuncios que se van a dar. Roberto, ¿cuál es la finalidad del otro WhatsApp que abrieron? A mí me dieron darte uno que sea Amigos de Anacleto, pero me di cuenta que hay otro WhatsApp. Entonces, ¿con qué finalidad? El de Amigos de Anacleto, yo no sé quién lo inventó o para qué lo hicieron, pero el WhatsApp que se hizo para este curso se llama Taller de la Cristiada, ¿sí? Entonces, ese es el grupo que es para este curso. ¿Estamos? Entonces, el 23 iremos, está cordialmente invitado, Padre, ojalá nos pueda acompañar. A mi tierra. Sí, claro, su tierra, allá. Y conoceremos ahí todo lo que se ha hecho para rescatar ese espacio donde fue sacrificado uno de nuestros líderes de la cristiada, junto con Anacletus, uno de los dos grandes reconocidos, Miguel Gómez Loza. Entonces, vamos a conocer ahí, se va a celebrar la Eucaristía, vamos a tratar de hacer un recorrido todavía para empaparnos un poco más de todo lo que fue este movimiento aquí cerca con nosotros. Entonces, para los que estén interesados, el sábado 23 de marzo saldremos alrededor de las 10 de la mañana de aquí para llegar allá, estar previo a la misa con una preparación ahí, la celebración alrededor de las 12 del día y ya veremos qué hacemos para que comemos ahí o nos vamos a organizar sobre este ejercicio, ¿sale? Entonces, información en el WhatsApp y ahí nos anotamos para ver si llevamos un camión, un tren o lo que sea, ¿sale? Para que quepamos todos. Hablando de tren, ya que van al Lindero, bajar a Totonilco a la estación del ferrocarril, porque cuando subieron los soldados, se los dejo ya aquí, y mataron a Miguel Gómez Loza, no se habían dado cuenta en realidad quién habían matado, según una versión. Otras versiones es de que ellos sabían que ese día se iba a reunir Miguel Gómez Loza con otros cristeros allí en el Lindero, y bueno, llega el ejército y lo mata, pero su cuerpo lo bajan a Totonilco, a la estación del ferrocarril, y hasta entonces se dan cuenta supuestamente que habían matado al gobernador cristero. Incluso hay algunas fotografías donde en una camilla tienen recargado el cuerpo de Miguel Gómez Loza sobre un vagón del ferrocarril allí en la estación de Totonilco. Entonces, ya que van en ese tinte de Miguel Gómez Loza, pueden ir en la estación y hay un museo allí en la estación de Atotonilco del tren, Museo Cristero.
Vamos a tratar de armar en cada una de las visitas que realicemos todo lo que tenga que ver con el lugar para que conozcamos sucesos, personajes y acontecimientos. ¿Sale? Pues Bueno, muchas gracias. no sé si haya alguna duda más, ¿no? Agradecerle al Padre su tiempo, su disposición, venir desde en su día de descanso. Bueno, gracias, Padre. A ustedes. Los invito a que hagamos la oración del Cristero, si les parece bien, para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús misericordioso, me pesa, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu Santa Iglesia y por tu Virgen Santísima de Guadalupe. Acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer grito en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias.